próximo viernes toma posesión como gobernador de Baja California Jaime Bonilla sin que los ciudadanos de esa entidad sepan si va a permanecer 2 o 5 años después de que el Congreso local modificó el plazo de gobierno. Y aunque hoy la Suprema Corte admitió un recurso de inconstitucionalidad tratando de echar para abajo esa modificación del Congreso local. Uno se pregunta, y luego, después de ver situaciones como las de Baja California, se extrañan de que los ciudadanos estén enojados y desconfíen de la democracia y de la clase política. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos rápido a ver unos datos y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. A menos de una semana del relevo en el gobierno de Baja California, la Corte admitió a trámite de controversia constitucional que interpuso el gobierno saliente en contra de la ley Bonilla que amplía el mandato del gobernador electo de 2 a 5 años. Se trata del juicio constitucional promovido por el gobierno que encabeza Francisco Vega de la Madrid, quien deberá entregar el mando estatal al gobernador electo Jaime Bonilla Valdés en el primer minuto del viernes 1 de noviembre. La Corte enfrenta con Ley Bonilla una de sus máximas pruebas desde que empezó el actual gobierno, aunque decidió no otorgar la suspensión para no impedir la toma de posesión el próximo viernes, aunque aún se desconozca el periodo en que estará en el cargo. Posiciones. 1. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, afirmó que la toma de protesta de Jaime Bonilla como gobernador de Baja California no implica la consumación del atropello a la democracia que se pretende hacer. Así afirmó. 2. Mediante su cuenta en Twitter, Marco Cortés, el líder del PAN, rechazó la decisión del Congreso local que en el oscurito fuera del recinto legislativo, diputados de ese estado sesionaron y dieron un nuevo golpe a la democracia y al pueblo de Baja California. 3. El magistrado Franco González Salas decidió no otorgar la suspensión provisional, explicando que el fondo del asunto es la ampliación del periodo de gobierno de Bonilla de 2 a 5 años y no la legitimidad de la elección que le permitirá tomar posesión del gobierno. ¿Qué significa la ley Bonilla para la democracia en el país? Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Próximo viernes, después de meses de polémicas y críticas por la modificación del periodo de su mandato, va a asumir Jaime Bonilla, aunque eso no significa que no pueda modificarse la reforma que hizo el Congreso local. Hoy la Suprema Corte admitió el recurso de inconstitucionalidad y lo va a desahogar de fondo. ¿Qué expectativas puede tener el elector de Baja California después de ver cómo está arrancando el nuevo periodo de gobierno? Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe. Un gusto tenerte y verte. ¿Cómo estás? Gusto, como siempre, estar acá. Me da mucho gusto también, Rogelio Rodríguez de la UNAM. Un placer que estés con nosotros. Pepe, un gusto. De verdad. Es para mí. De verdad que sí. Jorge Aljomín, te lo agradezco, Pepe. Y doble, porque está llegando de Buenos Aires, fue como observador electoral, todavía trae el jet lag. Por esa razón no voy a empezar contigo, voy a empezar con Gonzalo, que viene, durmió otra, aunque le cambió, te trae una hora de más por el horario de verano, nomás te digo. Perfecto. Luego se extrañan de que la gente o los ciudadanos tengan desconfianza en las instituciones. Estamos viendo movilizaciones en América Latina, enojo contra la democracia, enojo contra las instituciones. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de cómo está actuando la Corte? ¿Estás de acuerdo con lo que hoy salió a decir el ministro Franco? Admite el recurso, pero dice sí, en realidad todo son va. 4 acciones de inconstitucionalidad que promovieron el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. En 3 de esas acciones de inconstitucionalidad se solicitó una medida cautelar que conocemos como suspensión. Suspensión de la toma de posesión. Exacto. En realidad era suspensión de los efectos jurídicos de la norma, que aquí sí es importante aclararlo. Eso tienes que decírselo rápido al público, no se va a en realidad, enterar de nada. Que se suspenda digamos, los efectos como tal de este artículo transitorio que ya fue aprobado y publicado en el Diario del Estado, hasta en tanto se resuelva. Es decir, que no surte efectos esa reforma constitucional local. O sea, se suspende, queda en 2 años. Suspende, exactamente. No hizo eso el Para ministro efectos Franco. prácticos, y aquí es importante aclararlo, las acciones de inconstitucionalidad no permiten que se suspenda el acto impugnado.
Eso está en la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución. Recordamos que hace casi un año, en diciembre del año pasado, la Corte, al admitir la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de remuneraciones, otorgó por primera vez la suspensión por lo que hace a la aplicación o efectividad de esa ley. Y me parece que en su momento estuvo mal, como creo que ahora está bien que no hayan otorgado la suspensión. Y no es que se quede en estado de indefensión ni la sociedad ni quienes promovieron las distintas acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque el ministro Franco fue muy claro en decir que el hecho de que tome posición el Bonilla, el gobernador legítimo, y creo que no habría que escatimarle su victoria por 2 años, no implica que sea una especie de cosa juzgada o que los efectos de esa norma pierdan, digamos, vigencia en tanto que ya tomó posesión. Es decir, hoy por hoy, o a partir del viernes, será gobernador Bonilla. No sabemos si será por 2 o 5 años, hasta en tanto lo resuelva en definitiva la Suprema Corte. Es que ese es justo el punto, ¿no? Nadie está escatimando ni está... Es más, las impugnaciones no son sobre la elección, en efecto. Nadie está discutiendo su triunfo electoral. Pero yo te preguntaría, el criterio de la Corte, por un lado, como recordaba Gonzalo, fue aquella vez suspender el acto cuando fue la ley de remuneraciones, en tanto que ahora dice todo para adelante, aunque vamos a estar al fondo y se puede echar para atrás. A ver, pero va a tomar posesión un gobernador que no sabemos ni cuánto tiempo va a estar ahí. ¿Estarías de acuerdo con Gonzalo? ¿Estarías de acuerdo con el ministro de la Corte, Fernando Franco? Por supuesto que sí estoy de acuerdo con Gonzalo, pero voy a hacer alguna precisión. Gonzalo ya lo decía, pero me gustaría hacer la precisión. Son 2 medios de control los que están sometiendo a la Corte. Las acciones de inconstitucionalidad que presentan los partidos políticos, por cuanto hace a su legitimidad para interponerla, según el artículo 105, fracción 2, pero el gobernador del Estado, el gobernador saliente, que está a punto de hacer el cambio de estafeta con el gobernador polémico Bonilla. Sí, Kiko. Kiko Vega versus el gobernador de la Madrid. El tema es que él está haciendo uso de una de las facultades que la Constitución Federal le consagra de crear una controversia constitucional entre los mismos poderes de un Estado. Y en la controversia constitucional, que la previene el 105 en la fracción 1, ahí sí es susceptible de analizar la suspensión de los efectos del acto que se reclama. Entonces ahí sí pudo haberse tomado como una medida cautelar, técnicamente hablando, o en pureza constitucional, el de suspender los efectos de la reforma a la Constitución del cuarto transitorio, que desde ahora le da la posibilidad al gobernador que tomara... ¿y eso habría podido implicar entonces que tomara posesión pero bajo las reglas originales de 2 años? La cuestión es que va a tomar posesión en este momento como gobernador constitucional y al tomar posesión está haciendo, digamos, lo está haciendo por efectos de una elección democrática donde los electores le dan ese sufragio y le dicen vas a ser nuestro gobernador. Lo que ahora está impugnado, lo que ahora está, digamos, es el plazo. Es la reforma del Congreso. Y aquí, digamos que es opinable y es válida las opiniones en las 2 vertientes. Una, la Corte pudo, porque no tiene efectos, ¿no? La Corte ha dicho que no tiene problema que no se haya concedido la suspensión en la controversia constitucional, porque es de tracto sucesivo. Porque los efectos no van a afectar hasta el desarrollo sustancial de fondo, decías, Pepe, acertadamente, va a tomar posesión un señor que no sabemos cuánto va a durar en el encargo, pero el análisis constitucional ya inició. Y el análisis constitucional nos conduce a pensar o a esperar que la Corte se decante en declarar la inconstitucionalidad en la vía de acción. Y ahora la controversia constitucional, a mí me parece, y de eso debo dar cuenta al auditorio y señalarlo, me parece que técnicamente está complicada la controversia constitucional, porque la controversia es un tema competencial. Y el gobernador del Estado, al gobernador del Estado no le fue subtraída una de sus, digamos, competencias por parte del Congreso. Qué bueno que lo haya hecho, pero técnicamente yo no veo materia en la controversia constitucional por parte del... Es un acto... O sea que a lo mejor tú dices la controversia puede ser desechada. La controversia podría ser desechada. Aquí el mecanismo medular son las acciones de inconstitucionalidad. Y me parece que falta un actor, que es la CNDH. ¿Por qué digo esto? Porque los partidos políticos, como lo señalabas hace un momento, Gonzalo, los partidos políticos se han enderezado para decir que tiene efectos electorales esta ley, que la acción de inconstitucionalidad es la única vía para impugnar leyes en materia electoral, o sea, la materia electoral, por parte de la Corte, que la Corte conozca la acción de inconstitucionalidad. Pero ¿por qué falta la CNDH? Porque es el tema de ser votados por parte de los partidos políticos, pero falta derecho político a votar. Bueno, la CNDH y otro actor que ha estado muy activo,
Jorge, en este asunto fue justamente el INE. Ha sido de las defensas más digamos, fuertes que le he visto a Lorenzo Córdoba en un asunto de un proceso electoral estatal. Y dijo, vamos a las últimas. Entiendo que ya presentaron una cosa que se llama algo como acción declarativa. A ver, ¿cómo queda? ¿En qué situación la autoridad electoral que dice, a ver, la boleta no era de 5, sino 2 años? Han sacado la boleta en Twitter como varias veces. Eso es ilegal. Eso es absolutamente irregular. Y hoy lo que tenemos es que Bonilla va a tomar posesión. Y puede quedarse 5 años. ¿Cómo se quedan estos dos actores, la comisión y el INE? Creo que aquí es importante y se ha pintado un cuadro donde los actores no son pocos. Por un lado tenemos a los partidos políticos con las acciones, a los poderes de los estados para la ciudadanía en general que es la controversia constitucional. Por otro lado el Instituto Nacional Electoral intentando una acción declarativa, pero tampoco hay que descartar que los ciudadanos también podrán ir por la vía del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a través de un interés difuso ante la Sala Superior, que también no habrá que descartar esa vía. Por otro lado tenemos a la CNDH. Pero creo que aquí lo más importante no solamente es hablar de un atropello de los derechos humanos o del derecho de votar y ser votado en sus vertientes. Me parece aquí que lo más importante es la falta de una política judicial consistente de seguridad y certeza jurídica para los ciudadanos, de que un ciudadano aquí en nuestro país sepa si un gobernante va a tener un periodo de 2 o de 5 años, cuáles fueron las reglas del juego y qué va a decidir la Corte. Y aquí me parece que es importante que este es el caso límite donde la Suprema Corte podrá determinar, en dado caso, si defiende su independencia, su autonomía judicial y sobre todo para mí hay algo que es muy importante y la gente lo tiene que saber en sus casas. Hay algo que se llama control judicial de las leyes. En algún momento, en el año de los años 1800, se resolvió un caso que se llamaba en Estados Unidos Marbury versus Madison. Me parece que cuando una ley es contraria a una constitución debe ser inaplicada. En este caso vamos a tener nuestro propio Marbury versus Madison, versión mexicana, y donde tenemos que definir si un poder ejecutivo puede ir o un poder legislativo puede ir más allá del control de las leyes, que es nuestro poder judicial, quien es el garante, y todos lo escuchan en la televisión y en cada programa nuestros amigos en casa, que es la Suprema Corte, es el máximo tribunal de nuestro país encargado de asegurar y garantizar algo que es muy importante. La supremacía constitucional está en juego. Voy a un corte rapidísimo y regreso. Pues ya puso el balón, Jorge, sobre el terreno de juego. Se está jugando su prestigio en la Corte con este caso. Es una prueba de fuego. Es el caso, desde luego, más difícil que ha tenido desde que comenzó el gobierno de López Obrador. Estamos allá conocida como Ley Bonilla, admitida un recurso contra ella en la Suprema Corte, supone para la Corte su mayor prueba, digámoslo así, desde que comenzó el gobierno de López Obrador. Tú decías, Gonzalo, que la parte jurídica no la ves complicada. No, Entonces, la parte política es la que puede ser complicada. Yo quisiera hacer 3 comentarios muy breves. El primero, en relación a lo que decía Jorge, coincido en que la Corte aquí juega mucho por una parte técnica, que es el sistema de precedentes. Lo que hicieron en diciembre del 2018 al otorgar la suspensión en una acción de inconstitucionalidad, de alguna forma rompe el sistema de precedentes. Entonces ahora hay una expectativa razonable de la gente de que en este caso se suspenda. Claro, porque aquella vez sí, claro, y ahora no. Me parece que y además está prohibido en la ley, está expresamente prohibido. Lo que hace Franco, cuando menos me parece, que es redireccionar. O sea, Franco regresó a la ortodoxia, que deberías decir tú. Sí, aun cuando la palabra ortodoxia hoy por hoy tiene una connotación negativa, pero me parece que en este caso es ponerla en blanco, en colores neutros. Yo no creo que sea el caso más difícil de la Corte. Desde el punto de vista técnico constitucional, está clavada la inconstitucionalidad. Fue una convocatoria que se hizo para 2 años. El régimen constitucional local establecía que era una gobernatura para 2 años, y en ese sentido no veo mayor... podemos entrar a discutir las razones por las cuales es inconstitucional, y eso es muy interesante porque pareciera muy fácil intuitivamente decir que es inconstitucional, pero no hay ninguna norma específica en el texto constitucional que así lo disponga. ¿Por qué es inconstitucional? Porque atenta en contra de una serie de principios que están expresados en la Constitución política. Ahora podemos entrar a ello. Yo creo que en realidad el problema es político. A ver, pero entonces ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Por qué dejaron que el asunto creciera
de tal forma. Aquí yo creo que hay una responsabilidad por parte del presidente de la República y la secretaria de Gobernación de no poner un alto desde el principio a este tema, empezando por la secretaria de Gobernación y en segundo lugar, pero quizás más importante, el presidente de la República en una conferencia mañanera de hace un par de semanas cuando dijo que lo resuelva la Suprema Corte. Él tuvo la oportunidad de erigirse como un verdadero demócrata y decir, las reglas del juego fueron estas. Por supuesto que Bonilla y el Congreso del Estado, respetando el pacto federal, pudieron haber hecho lo que quisieran, claro, pero para eso existen las contenciones y los mecanismos de contrapesos y controles institucionales como para revertirlo. Pero un mensaje del presidente en el momento correcto y en la circunstancia adecuada, que ya se le pasó, hubiera sido fundamental para, digamos, ponerle orden a esto. Y termino. El peso político de esta decisión va a caer en la Suprema Corte. Por supuesto que es un panel de jueces expertos que siempre están inmersos en el diálogo político. Mal haríamos pensando que solo atienden a cuestiones estrictamente jurídicas. Pero digamos que cargarle tanto la mano en lo político de la Suprema Corte no necesariamente es bueno. Dice Gonzalo, la responsabilidad más bien fue el que no paró el asunto a tiempo, fue el presidente y la Secretaría de Gobernación. Independientemente de que, como decíamos en el corte, decías, es posible que se resuelva antes del 10 de diciembre. ¿Era necesario llegar a esto, que tomara posición sin saber el horizonte de su mandato? Y coincides, la omisión fue del presidente y de la Secretaría de Gobernación. Mira, no es en un blanco y negro de no coincidir, Pepe. A mí me parece que estamos en el momento oportuno. Y voy a decir porque en 1994 México entró a una nueva dimensión de democracia constitucional. Si estuviéramos en el régimen que Vargas Llosa dio pie para esa frase de la democracia perfecta, diría que todo se resuelve en Bucareli. ¿Aquella o la de ahora? Porque ya trae dos frases. Digamos la clásica. Sí, ok. La inmortalizada del régimen del PRI. Todo se resuelve en Bucareli. México no necesitaba desarrollo de controversias constitucionales, aunque las teníamos ahí plasmadas desde el 94. El mecanismo, digamos, de control de la constitucionalidad, dijo el presidente de la República, es no voy a intervenir desde el punto de vista formal. Podríamos especular si hubiera intervenido desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los arreglos. Pero este es el momento oportuno porque es hasta la publicación de la reforma constitucional donde están los plazos para que vengan los mecanismos de control. Ahora, estos mecanismos de control son muy saludables para el sistema de precedentes. A mí me parece que sí hay un artículo de la Constitución que va a dar lugar a un buen análisis para que quede claro el precedente. Y es el 116 de la Constitución, que establece, vamos a hablar de lo que sería un artículo formalmente, literalmente indiscutible, y un artículo que requiere de una interpretación. Y es si es de facto o si es formal una prolongación del mandato, o se trataría en todo caso incluso de una segunda elección inmersa en la primera. Y si esto es así, entonces se viola el 116, porque dice que ningún gobernador constitucional puede ir al siguiente periodo. Bueno, es que ahí está la parte, digamos, la claridad de la inconstitucionalidad de lo que se hizo, pero ¿coincides? ¿Es oportuno lo que están haciendo? O sea, ¿el momento es todavía oportuno? Me parece que ya no es oportuno. ¿O se les pasó se les calentó el caldo? Me parece que se calentó de más y lo voy a explicar en este sentido para la ciudadanía. Efectivamente, hay una frase de Aaron Barak que creo que el juez no vive fuera de esta realidad de los ciudadanos. Debe construir nuevas soluciones a partir de ladrillos viejos. Y entonces yo iría con otra frase también de estas del antiguo régimen. Creo que cuando nos levantamos el dinosaurio seguía ahí. Y el dinosaurio no solamente ha mutado de color. Puede ser tricolor, puede ser guinda, puede ser azul, puede ser amarillo, del color que tú te imagines, pero las prácticas en este país siguen igual. ¿Y por qué te lo digo en este sentido? Porque hemos visto que hasta dónde llega la autodeterminación de un Estado en el artículo 116 constitucional. Por otro lado, también habrá que decir que en esta falta de consistencia y de certeza en nuestro país tenemos un mandato en su momento de magistrados electorales que fue prolongado y que en su momento no se ha discutido y que hoy hay una reforma también en el Congreso, está en el Senado de la República por parte del senador Germán Martínez, que vamos a ver si pasa o no. Pero me parece que en este sentido es importante dar claridad a los ciudadanos y sobre todo algo que es muy importante y también lo ha dicho el gobierno en su momento, la legitimidad. La legitimidad, no solamente hablemos de soluciones legales, sino también legales. Y aquí me gustaría ir con algunas cifras. Por ejemplo, tenemos un padrón de 2.800.000 personas en números cerrados en Baja California. Votaron alrededor de 840.000 en el último proceso y solamente votaron
435,000 por el señor Jaime Bonilla. ¿Cómo podemos, con un porcentaje tan disminuido, que se pueda avalar o no una ampliación del mandato o no, cuando tuvimos una consulta que no fue popular, fue una consulta ciudadana, que no tiene sustento en la ley de Baja California, que se está buscando ampliar ese mandato y que se tiene un 82% de aprobación, pero con una legitimidad aún menor? Solamente votó el 1.9 millones, el 1.9% de personas que en su momento votó en la elección de Baja California. Y ahí me gustaría agregar, y hoy todos los candidatos, todos los que compitieron con Bonilla, le está pidiendo que por favor se baje y se quede en 2 años, a pesar de que sus partidos en el Congreso votaron la reforma. Déjenme ir hablando de la ley Bonilla, una prueba sin duda para la Suprema Corte, después de que la clase política, tanto de Baja California como federal, no pudieron atajarle este problema. Lo ponías tú sobre la mesa, Gonzalo. A ver, para la Corte es una buena prueba. Yo creo que es una buena prueba desde el punto de vista técnico, ya lo decía, me parece que es una prueba relativamente fácil. Hay argumentos... Pero digamos, en temas políticos. Sí, o sea, a ver, esta discusión se dio en el contexto de la salida del ministro Medina Mora. Antes de eso, sobre las críticas que ha habido porque el presidente tardó en pronunciarse. Sí, de acuerdo. Incluso la líder de Morena ha defendido la reforma. Mira, podremos especular mucho de qué es lo que está sucediendo tras bambalinas, porque me parece que algo sucede tras bambalinas. Me parecería incluso más grave que el presidente, digamos, su equipo, dígase la Secretaría de Gobernación, e incluso el propio Bonilla hayan actuado sin ninguna especie como de consenso, de instrucción. Al final Bonilla no deja de ser un militante del partido del presidente de la República. Y entiendo que cuando seguíamos allá el logro seguía despierto. Son prácticas de la antigua usanza del PRI. Pero, digamos, estamos en una realidad sociopolítica y así funcionan las cosas en México. A mí me parece que esta es una enorme oportunidad para la Suprema Corte para consolidar su autonomía e independencia de cualquier otro tipo de poder, dígase el Poder Ejecutivo, sobre todo del presidente de la República. Y me parecería un gravísimo retroceso que le dieran la razón a la famosa o infame ley Bonilla. En caso que aceptaran la reforma, pues sería, me imagino que atizar los temores que ha habido sobre el golpe que tiene esto para el sistema democrático y incluso los temores de reeleccionistas del propio presidente. En caso de que echen para abajo la reforma, pues ahí la cosa cambiaría, porque de entrada me imagino que al presidente López Obrador le permite salir, digamos, airoso de un asunto en el que no se veía demasiado comprometido, aunque sí dijo que en efecto había la necesidad, le daba vergüenza, creo que dijo. ¿Cuál de las dos situaciones tú esperas? Yo esperaría que se declare la inconstitucionalidad, recordando que se requieren 8 votos y que no es menor el tema de recordar que tenemos hoy un ministro menos. ¿Y si sale dividido? Si no son 8-3, si no son, bueno, ¿cómo te quedas? Faltaría uno, tendríamos que tener al ministro ya para entonces. Claro, no lo vamos a tener. Pero 8-2, bueno, incluso 8-2. Bueno, si son 8-2 se tiene efectos generales y se declara la inconstitucionalidad y se acabó el problema desde el punto de vista constitucional. Si la ortodoxia se impone, si la constitucionalidad de cualquiera que se haya involucrado en un tema de esta naturaleza tendría que decir que desde el punto de vista del 116, desde el punto de vista del artículo 13 de la Constitución, por además ser ley posterior a la que él hoy pretende legitimar los actos en efecto negativo para los gobernados, tendría que ser inconstitucional por esos dos elementos. Pero pensemos en el otro escenario, que no se alcancen los 8 votos y que se declare la validez o se mantenga la validez, que eso es técnicamente lo que sucede. Ajá. Entonces aquí tenemos un panorama muy interesante. Agotados todos los recursos en el sistema, tenemos acción para quienes así se consideren afectados en sus derechos, acudan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto es, que vayan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México es parte... Bueno, a ver, el PAN ya lo dijo, ¿no? El PAN dijo que subiría hasta donde fuera necesario, si sube a la Comisión Interamericana o no. ¿Y qué va a pensar la gente? Ese yo creo que es el gran problema, el gran mensaje
¿qué está haciendo el Ejecutivo o si este es un ensayo, un laboratorio para la posible reelección? Debemos decir que es necesario mantener el balance entre los poderes, hay que limitar estas lógicas autoritarias y también hay que decirlo sobre la mesa, no solamente la Suprema Corte. El día de hoy nos levantamos con una noticia en un periódico donde se acusa a un magistrado electoral por uso indebido de recursos. ¿Qué va a pasar con la política judicial? ¿Qué va a pasar con la certeza? Y hoy yo creo que vamos a llegar a un sistema mucho más sofisticado, citando al señor Carpizo, al doctor Carpizo. Estas facultades metaconstitucionales van a regresar, pero van a regresar recargadas, con un poder judicial que si no da la prueba de fuego va a estar sometido a lo que dice y lo que hace el Ejecutivo Federal. Y recuerden, muchas veces no es por acción, sino también las acciones son por omisión. La política está generando situaciones de desconfianza y está, digamos, mandando mensajes de incertidumbre. Voy a un corte. Llame en este momento y aproveche el precio especial por introducción de Soñare Orthopedic. Pero apresúrese, porque si es de las primeras 100 personas en ordenar, le enviaremos una segunda Soñare Orthopedic completamente gratis. Soñare Orthopedic viene con una garantía de 100 noches de delicioso descanso natural o le devolvemos su dinero. Llame ahora mismo. La ley Bonilla y la situación sobre el periodo gubernamental de gobierno allá en Baja California, ¿cómo ves? Los políticos están mandando mensajes encontrados, están mandando mensajes de desconfianza, de falta de certeza. Sin duda que sí. La postura de Bonilla es irresponsable. La actuación del Congreso de Baja California fue una actuación deshonrosa y así ha sido calificada. No estoy diciendo nada nuevo. Digamos, la omisión del gobierno federal también ha sido digna de ser analizada para que esto no se repita. Pero por el otro lado también tenemos que decir que pese a esos mensajes aparentemente sin definición, tenemos un último intérprete que hoy, como dice, se ha señalado, estará a prueba, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en hacer funcionar el sistema democrático constitucional. Y yo confío en que la Corte asumirá su papel y lo hará de una manera digna y tendremos la inconstitucionalidad de la ley Bonilla antes del 10 de diciembre. ¿Qué le dejaron a la Corte? Que corrigiera los mensajes de desconfianza y de contradictorias de los políticos. Yo decía que era una prueba relativamente fácil desde el punto de vista técnico. Tan fácil es, en mi opinión, ahora digo por qué, que lo contrario sería pensar que estamos hablando solo en códigos políticos. Quizás esto sea un laboratorio, como lo decíamos fuera del aire, para ver cuál es el pulso de la sociedad respecto a un evento como estos. La Constitución establece que las elecciones deben ser libres, periódicas y auténticas, y el voto debe ser universal, libre, secreto y directo. Para que se den esas cualidades en un proceso electoral, tiene que haber identidad en tres cosas: en el tiempo, en el objeto y en el sujeto de la elección. El sujeto es quien contiende, el tiempo es la parte técnica, que la elección está el día y no otro. Y el objeto es para qué y cuánto tiempo va a gobernar la persona que vamos a elegir. Pero el para qué es a ser diputado o va a ser gobernador. De acuerdo, pero políticamente la Corte viene a corregir la desconfianza o los mensajes mensajes sí, porque es tan absurdo lo que hicieron en Baja California, que es tanto como decir, Bonilla, que lo votamos para gobernador, ahora va para diputado. Es desatender las reglas básicas del juego electoral. Tan absurdo es, me parece, que es en código político. Tan evidente me parece la cuestión técnica legal que no te queda más que el escenario de la política. Y a ti me voy contigo, Juan. Es una Corte que tiene que corregir lo que está ocurriendo con Bonilla, pero cuidado, que la gente no se vaya con la finta. Puede ser una Corte que hoy declare constitucional o inconstitucional, y en este caso inconstitucional, una ley, pero el día de mañana habrá que revisar su actuación cuando tenga la revocación de mandato, la posible reelección del presidente López Obrador, y sobre todo habrá que juzgar en su momento si este laboratorio se está construyendo o no y si la Corte va a hacerle el juego al Ejecutivo Federal o no. Creo que esta es la primera ocasión en el sistema mexicano donde la Corte se está jugando no solamente su papel de garante constitucional, sino también de cara al sistema convencional, como lo han denominado. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos también jugará un rol importante. Muy bien, pues ya me voy. Muchas gracias, de verdad, Rogelio Rodríguez, profesor investigador, Facultad de Derecho de la UNAM, Gonzalo también, de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero además aquí permanente, colaborador permanente de este programa. Muchas gracias, Gonzalo. Y Jorge Algoín, consultor sobre asuntos jurídicos y además políticos. ¿Cómo estás? Ya me voy, te agradezco mucho. Ojalá que te vayas a descansar después de ese viaje. Nos vemos, gracias a los tres por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero aquí mañana.